Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que el sector del libro, la industria editorial, en los últimos años venía con serios problemas, serios, graves problemas. Y ahora, con la pandemia, la cuarentena, la crisis ya es realmente enorme, enorme. Está en un momento muy difícil realmente el libro, la industria del libro, como tantas dirán ustedes. Pero bueno, acá en el programa hablamos de esto, ¿no es cierto? Las industrias culturales en general están en serios problemas y también la industria del libro. En el mes de abril no se publicaron libros en papel, directamente no hubo libros en papel. Ahora en mayo salieron muy poquitos, ahora por suerte se abrieron las librerías, vamos a ver si de a poco se empieza a reactivar una industria que además emplea a mucha gente y además es la industria del libro. Estamos hablando de un producto de primera necesidad, pienso yo, como es el libro. En marzo salieron algunos títulos, algunos de ellos muy convocantes, como puede ser Catedrales, el libro que tengo acá. Y bueno, después pasó lo que pasó y no sé cómo le habrá ido en ventas a Catedrales, que es un libro que supongo, se supone que va a vender mucho, que es muy vendido. Hoy vamos a hablar con su autora, vamos a hablar con este sistema de videoconferencia, la presentamos, usted ya sabe de quién estamos hablando y hablamos con ella. Ahí va. Claudia Piñeiro nació en Bursaco, provincia de Buenos Aires, en 1960. Escritora y guionista, varios de sus libros han sido adaptados al cine. Es autora, entre otros títulos, de Tuya, Las viudas de los jueves, Un comunista en calzoncillos y Las maldiciones. Catedrales es su última novela publicada. Claudia Piñeiro, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Estoy acá. Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. ¿Cuánto tiempo, Claudia? Sí, ya ni sé cuánto hace que ya no me acuerdo cuando nos vimos. Bueno, salió Catedrales, ¿cuándo fue? ¿En marzo? Salió, es novedad de marzo, salió los últimos días de febrero, así que tuvo la suerte de estar como 3 semanas en librería antes de que nos viniéramos todos adentro de nuestras casas. Gran suerte, porque te digo, sacar un libro en ese momento no es sencillo, ¿no? No, la verdad que, bueno, a los libros que salieron por esa época y los que tenían que haber seguido saliendo y demás, por supuesto todos van a tener una suerte muy diferente a la que habrían tenido si no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Pero de todos modos yo estoy muy contenta que haya salido porque, como te digo, estuvo 3 semanas en librería y entonces tuve montones de mensajes de lectores durante la cuarentena. Es como que hubo un ciclo, ¿no? Al principio de la cuarentena, muchísimos mensajes todos los días de lectores que estaban leyendo, pero aparte, como había tiempo, mensajes muy detallados, ¿no? Casi una reseña de cada lector de lo que le había parecido la novela. Claro. Después en el medio vinieron los lectores que usaban ebook, que podían leer digitalmente, etcétera. Y ahora con la reapertura nuevamente de las librerías, empezaron de nuevo esos lectores más cadenciosos de mandarme reseñas, cartas, donde me dicen cosas con respecto a la novela. La verdad que fue muy lindo, para mí fue muy agradable tener ese intercambio, ¿no? Claro, es una experiencia muy distinta, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. He tenido otras mensajes en otros momentos, a partir de que están las redes, sobre todo, que te encuentran fácilmente y te pueden mandar mensajes, pero en este momento fueron de otra profundidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como con ese tiempo para pensar un libro, escribirle al autor, decirle un montón de cosas, y también quizás para mí con más tiempo para recibir esos mensajes. Claro, también, el tiempo cambió para todos, ¿no es cierto? Sí. Este libro, Catedrales, hay mucho para hablar del libro. Yo me acuerdo una vez que te encontré, que me dijiste que lo estabas escribiendo y que aparecía el tema del aborto, pero que eso no tiene nada que ver, que vos, y es verdad, en todos tus libros, en muchos de tus libros había aparecido el tema del aborto, como que esto no tiene nada que ver con pensar, bueno, ahora está el tema, voy a escribir este libro. Yo sé que no es así, por eso te digo esto, ¿no es cierto? Sí, en mi primer libro, Tuya, que es salió en el principio de 2005, pero yo lo había escrito bastante antes, ya está el aborto. Entonces,
digamos que lo que sucede es que el tema está en muchos de mis libros desde el principio, porque es un tema que me interesa, y lo que pasó es que el debate público permitió, permitió una manifestación más pública de este compromiso con ese tema, pero desde mi primer novela está el tema. Está en esa, está en Elena Sabe, está en Una suerte pequeña, El deseo de no ser madre, está en el cuento Basuras para las gallinas, es un tema muy presente como otros, ¿no? Ese cuento está en tu libro de cuentos que salió el año pasado, Sí. ¿cierto? Es un cuento fuertísimo, ¿eh? Sí, salió el año pasado, pero también lo escribí hace 8 años atrás, Claro, no era de un cuento, porque además ese cuento, fíjate que no usa la palabra aborto, ¿no? Que es una palabra que antes estaba prohibida, no se decía, ¿no? Se decía se lo va a sacar, se lo sacó, etcétera. Decirlo acá en los medios era recién impensable, ¿eh? Hasta no hace Sí, mucho. Hablando de ese tema, antes de empezar a hablar del libro, se va a debatir finalmente este año en el Congreso. Yo pensé que con lo de la pandemia quedaba todo medio postergado, pero aparentemente no. Le preguntaron en una de las entrevistas al presidente ahora hace poco qué pasaba con ese tema, y él dijo que cuando se abra el Congreso, Lo mandaba. Él va a mandar la ley nuevamente, y además en el Congreso ya está la ley que presentó la campaña, digamos. Ese proyecto ya está presentado. Entonces, cuando empiecen a debatir, tendrán que debatir, ponerlo en el orden del día y debatir como otras leyes que tendrán para debatir, ¿no? Sí. A nosotros un poco... digamos, por un lado es fantástico que siga el tema y que se resuelva de una vez por todas este problema. Por otro lado, no vamos a poder hacer ese acompañamiento en las calles que hicimos en el 2018, ¿no? Porque ahora el mundo cambió. Pero sabés las redes cómo van a estallar, ¿no? Sí, ya vamos a encontrarle la vuelta. Van a encontrar la vuelta, estoy segura de eso. Bueno, Catedrales, ¿por qué se llama Catedrales? Vamos a empezar por ahí. Bueno, tiene varios puntos de por qué se llama Catedrales, ¿no? Se llama Catedrales, hay un homenaje al cuento de Carver, Catedrales, que Catedral es el cuento de Carver en singular, donde que es un cuento fantástico, si lo buscan y lo pueden leer, seguro está en internet. Seguro donde que está, es una cena y el marido que su mujer invitó a un amigo no vidente, termina quedando solo con este no vidente, la mujer se va a su habitación, no me acuerdo exactamente por qué, y el no vidente le dice que le explique qué es una catedral, porque él no sabe lo que es una catedral. Y el otro no encuentra forma con las palabras de explicarle qué es una catedral, entonces el no vidente le dice, bueno, toma mi mano y dibuja una catedral con mi mano, llevándola para que yo entienda qué es una catedral. Y digamos, en la novela está esa cuestión de lo que significa una catedral, pero también ese gesto y esa acción llevada a cabo por un abuelo y un nieto que empiezan a dibujar catedrales juntos, planeando un viaje para que este nieto haga, que tiene por detrás un secreto, ¿no? O sea, el abuelo quiere que haga ese viaje para que se encuentre con una de sus tías, que cree que es con la que mejor va a poder relacionarse, para luego poderlos enfrentar con la verdad, ¿no? Una verdad muy dolorosa para una familia católica, donde hace 30 años atrás mataron a una de las hijas, tía de este nieto, hija de este abuelo, y nunca se supo qué pasó, por qué apareció muerta y descuartizada en un terreno baldío. Muerta y descuartizada en el terreno baldío, quemado el cuerpo además. Sí, muerta y descuartizada, obviamente si está descuartizada está muerta. Quise decir descuartizada y quemada, tenés razón. No, y además, bueno, catedrales también en el sentido que dice Borges en uno de los epílogos, de los epígrafes que yo uso, que él dijo en una entrevista con Carrizo, ¿no? Bueno, que cada hombre, ¿por qué siempre seguir admirando obras del pasado? Que cada hombre construya su propia catedral. Entonces también catedrales tiene que ver con eso. ¿Cuál es la catedral en la que nosotros encontramos refugio, donde nos refugiamos más allá de las religiones o las no religiones que profesemos, ¿no? La catedral que cada uno construye. Son 3 hermanas en esta familia, una familia muy conservadora, tradicional, la madre, el padre, y estas 3 hermanas que son muy distintas entre sí, ¿no? Sí, la hermana más chiquita de 17 años, que es como parece la más libre, la más rebelde, la que le gusta encontrarse con amigas y andar por el mundo, etcétera, y las otras 2 hermanas que a partir de la muerte de la menor toman caminos muy opuestos, ¿no? La más grande, que ya era
católica, de la Acción Católica, etcétera, se hace activista de la religión, ¿no? Fundamentalista casi. Y la otra asume su ateísmo, ¿no? Acepta que en realidad ella nunca creyó, que lo que pasa es que fue criada en una familia católica, pero que en realidad ella no cree en nada, ¿no? Y acepta que es atea. La del medio, decís vos. La hermana del medio. Lía, sí, la que empieza hablando, Lía. La que se va, deja la familia y se va a vivir a España, a Santiago de Compostela, pone una librería. Claro, no solamente define que es atea, sino que además corta con la familia, ¿no? Corta con dos universos muy potentes, ¿no? Para muchos de nosotros, que es lo familiar y lo institucional religioso, ¿no? Aceptar que no cree y además que quiere separarse de esa familia, que no se siente cómoda en ese mundo, ¿no? Y corta totalmente los vínculos. ¿Qué decías? Corta los vínculos y se va a una ciudad donde que esa ciudad que elige pone a prueba todo el tiempo esta decisión, ¿no? Porque Santiago de Compostela es una ciudad donde hay una catedral, donde hay peregrinos todo el tiempo llegando por una búsqueda, a veces religiosa, a veces no, simplemente de ponerse una meta, pero que todo el tiempo te está confrontando con esa decisión. Claro, y con la religión, ¿no es cierto? La hermana mayor, esta que se convierte en una militante, podríamos decir, llega a escenas, llega a comportamientos que están descritos en el libro, pero que son, no sé, aberrantes desde todo punto de vista. También da para pensar eso, a dónde llevan los fundamentalismos, ¿no es cierto? Y además de una hipocresía absoluta. Sí, a mí me gustaba jugar con esa idea porque nosotros desde acá a veces miramos algunos fundamentalismos religiosos como algo realmente impactante, fuera de lo que se nos puede ocurrir, etcétera, y no nos damos cuenta que también hay fundamentalismo religioso en algunos personajes, personas, gente que nos rodea, de religiones que nos resultan más conocidas, ¿no? Como puede ser las que hay en la Argentina, no digo que no estén todas, pero a veces hay ciertas situaciones que las juzgamos a las distancias con un ojo muy diferente a cómo juzgamos las que pasan acá, ¿no? Y creo que en eso sí tuvo que ver un poco, te diría, más que en el tema del aborto, en el tema religioso tuvo que ver todo lo del debate del 2018, porque yo, acompañando a distintas personas de la campaña, etcétera, tuve que juntarme muchas veces con diputados, senadores, determinados personajes a los cuales le íbamos a explicar por qué nos parecía que era necesaria una ley, por una cuestión de salud, por lo que sea, y muchas veces la respuesta era, bueno, pero cuando yo llego a mi provincia, el cura que da la misa me reta y habla mal de mí delante de mis hijos. O yo no puedo votar esto porque a mí me votan muchos evangelistas. Entonces todo el tiempo estaba frente a personas que no les importaba la religión, que había una hipocresía total, pero que cumplían con los preceptos religiosos porque les convenía, básicamente. Todo eso a mí me confrontó con una hipocresía alrededor del tema religioso que yo ya sabía que existía, pero que digamos, fue como impresionante, ¿no? Te diría claro, que hasta el punto que se podía llegar. Sí. Claudia, pero vos venís de una formación religiosa también, ¿no es cierto? Bueno, yo vengo de una familia católica con una bisabuela con la que compartí varios años de mi vida, que era de misa diaria, lo que se dice de misa diaria, ¿no? Y después mi abuela, mi mamá también son personas que siempre fueron a misa, y yo en el secundario fui a un colegio de monjas. O sea que sí. Pero el colegio de monjas quizás un poco se eligió por una cuestión de que era el colegio, el bachiller que me quedaba más cerca y que supuestamente era mejor colegio que otros que andaban dando vueltas, y mis padres lo eligieron como muchas personas que han ido a colegios religiosos en la Argentina por una cuestión de practicidad, de comodidad, o que es un buen colegio, no tanto por la formación religiosa, ¿no? Claro, claro. Pero de todas maneras la tuviste y la mantuviste después durante muchos años, ¿o no? Sí, hasta los 26 años, además que yo cuando soy algo soy en serio, ¿viste, Cristina? Entonces, si era católica, ¿no? Y también iba a misa y hacía todo lo que había que hacer. Claro. Y antes, viste que antes de comulgar tenías que esperar una hora en ayunas y te tenías que confesar, y yo hacía todo, mientras fui. Y cuando dejé de ser, no fui más. Como fuiste contadora mientras eras, fuiste también, exacto, ¿no es cierto? Sí, fui medalla de honor, todo, pero cuando dejé de ser, no fui más. Después basta. Bueno, pero la literatura va a ser para siempre, ¿o no? No sabemos tampoco.
¿qué va a ser para siempre, ¿Qué ¿no? será Porque, para digamos, siempre? estamos pasando por una situación en la que nos preguntamos qué va a ser para siempre, qué va a ser de nosotros cuando terminemos con todo esto, si seguiremos haciendo lo mismo que antes, diferente, con una cabeza distinta. Hay muchas preguntas para adelante. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo estás? Con altibajos, supongo que todo el mundo, ¿no? Uno a veces te encontrás con un día que estás muy bien y que te parece que estar adentro de tu casa no te afecta demasiado y que seguís con una vida más o menos normal, y otros días que te levantás bastante mal, con mucha angustia por no ver gente. Sobre todo creo que a mí lo que más me afecta es no ver determinada gente que antes podía ver, no poderte abrazar con tus hijos, no poder hacer determinadas cosas de los vínculos que antes se podían hacer, ¿no? Ujú. Y también esta sensación de incertidumbre que es muy difícil de llevar adelante, ¿no? De no saber cuándo se termina, cuándo va a haber una vacuna, cuándo va a haber un remedio eficaz. Me parece que toda esa incertidumbre que queremos negar a veces, ¿no? A veces queremos que nos den una respuesta, que nos digan cómo se va a solucionar esto, etcétera, cuando en realidad todavía para muchas de las cosas que están relacionadas con el coronavirus no hay respuesta, ¿no? Entonces esa angustia también, esa incertidumbre, me parece que es la base de la angustia que tenemos. Hay algunos, leía el otro día, salió una carta firmada por Almodóvar, por Madonna, por muchos artistas de muchos países, diciendo no volvamos para atrás, no volvamos a lo que dejamos, pensemos otro mundo. ¿Cómo ves todo eso? ¿Qué nos llevó a esta situación desde tu punto de vista? Yo creo que es fundamental no volver al mismo mundo, pero también tengo bastantes pocas esperanzas. O Mm. sea, quiero tener esperanzas y a veces no la tengo, porque muchas veces pasan cosas que uno dice, después de esto el mundo no puede ser igual, pero sin embargo, después el mundo es bastante parecido a lo que era, ¿no? Y a mí me parece que hay determinadas cosas que tienen que ver básicamente con la desigualdad, que no pueden ser igual, ¿no? O sea, nosotros ahora en la ciudad de Buenos Aires estamos teniendo un crecimiento extraordinario de los casos, básicamente por los barrios de emergencia, por refugios donde la gente va a dormir de noche, también por geriátricos. Entonces me parece que todos esos sistemas que ya sabíamos que tenían problemas, tenemos que revisarlos urgentemente. O sea, si después de esto no hacemos algo para que la gente que vive en barrios de emergencia, por ejemplo, viva mejor, tenga siempre agua, tenga siempre electricidad, no vivan hacinados, etcétera, y es que no aprendimos nada, porque eso también tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? Y me parece, ¿no es cierto? Ahora vos decís, en un punto soy escéptica, como que la naturaleza humana es otra cosa. Y sí, lamentablemente soy escéptica porque hasta ahora, digamos, no hubo muchos cambios importantes al respecto, pero esto fue tan brutal, fue tan Mm. expandido en el mundo, hay tantas cabezas pensando en este tema que yo creo que algo se tiene que modificar, ¿no? Ni hablar con Esperemos. respecto al planeta. Yo me acuerdo, antes de que pase esto, unos meses antes yo había estado en España y Rosa Montero, que es amiga mía, y alguna otra amiga con la que estábamos tomando un café o lo que sea, hablaban de que teníamos que empezar a volar menos porque uno de los grandes motivos por los que el planeta tiene tanta contaminación es por los vuelos, ¿no? Y cómo ellas empezaban a restringir algunos vuelos sí, otros no, para Mira, bajar esa cantidad de vuelos. Y en un momento se suspendieron los vuelos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a lo mejor tendríamos que pensar más rápido, tendríamos que haber parado antes. Y pienso, bueno, cuando termine esto, ¿va a haber la misma cantidad de vuelos? Seguramente no, seguramente va a haber tantos controles, tantas disposiciones, etcétera, que va a suceder eso que estábamos dándonos cuenta que sucedía, pero que no lo podíamos administrar. leía un artículo justamente de estos días que hablaba de ese tema. Se recomienda que se anulen algunos asientos, por ejemplo, en los aviones, ¿no? Para que haya más espacio. Las aerolíneas ya dijeron que eso ni pensarlo, porque es Si cada vez antieconómico. apretaban más, Entonces, ¿cómo va a ser? cada vez ellos apretaban más porque no Claro, le cada daban vez los sea todo números más para que entremos más, apretado. ¿no? Seguramente los Sí. pasajes van a ser mucho más caros si va a haber menos Y asientos. yo creo que va a pasar eso, que algunas compañías se quebrarán, habrá menos pasajes, viajará menos gente también, eso también va a Seguramente, pasar. claro. Pero todos tenemos que ser un poquito más conscientes, a veces viste que, que hay muchas cosas que hacemos todos que complican la situación del mundo y de los que nos rodean, ¿no? De todo. Entonces, a lo mejor me parece que en este caso fue algo tan universal, tan brutal, tal que afectó a todo el mundo, que a lo mejor esa fuerza termina modificando algo, ¿no? También, Ya ¿sabes lo qué, Patricia? veremos. Cristina, me parece
importante la conciencia que se tomó con respecto a la importancia de la ciencia y de la tecnología para los países, ¿no? Sí. Me parece que por momentos, a veces había dudas de si el rango de ministerio o no ministerio, el presupuesto, se etcétera, discutía si el CONICET, eso. ¿viste? Sí. ¿Cuánta gente pensaba si el CONICET, por qué las becas del CONICET? Bueno, creo que quedó claro. Me parece que ya volver a discutir después de esto, ¿para qué sirve la ciencia, la tecnología y las becas Los del sistemas CONICET? de salud. Sería como perder el tiempo, ¿no? Los sistemas de Claro, salud. Imagínate. El En Estados sistema de Unidos, salud, por otro de ejemplo. los grandes temas, otro de los grandes Y temas. bueno, Sí. empiezan a aparecer como... Hoy nadie podría discutir, ¿no es cierto? Algunas cosas. Por eso digo, quien te dice se producen cambios. Ojalá que sí. ¿Vos podés escribir estos días? ¿Escribís? Mira, yo escribí artículos que tienen que ver con situaciones de aislamiento, cosas que tienen reflexiones con respecto a la cuarentena, al virus, etcétera, que me pidieron para distintos medios de acá o de afuera. No escribí nada que sea ficción. Me cuesta mucho pensar la ficción. Incluso, viste que nosotros con Marcelo Piñeiro estábamos haciendo una serie que ya está grabada, varios capítulos. Para Netflix, ¿no? Sí. Sí. Se llama El Reino y está en el medio de las grabaciones. Habrá que ver cómo se puede seguir cuando se abran esas actividades, pero más allá de eso, a veces fantaseamos, bueno, ¿cómo sería una temporada 2? Y con respecto a una novela, vos, Catedrales, ya es Catedrales, es esta historia de estas tres hermanas, está concluida y no hay que estar pensando a futuro esos personajes. Pero en esta serie que tiene una continuidad, lo mismo que si vos hoy te planteás escribir una novela que transcurre ahora, ¿no? No digo en el coronavirus, en la pandemia del coronavirus, sino inmediatamente posterior. Te cuesta imaginar cómo va a ser el mundo. O sea, vos podés imaginar cómo va a ser el mundo, pero a lo mejor no es lo que te imaginaste y es otro, ¿no? Entonces, digo, los personajes de nuestra serie arrancan la temporada 2 y ¿les pasó o no les pasó el coronavirus? Sí, les tiene que haber pasado. Ahora, ¿cómo afecta, no? Este templo evangélico, se sientan separados, se ponen barbijo, ¿cómo es el mundo? Entonces, tenés miedo también de meter la pata, ¿no? De imaginar un mundo que no es el mundo que vamos a ver porque todavía no sabemos, ¿no? Claro, claro. Y ya la otra está hecha, o sea, tampoco podés decir, esto transcurrió en el año 80, qué sé yo, ponerlo en otra época. Totalmente. No yo leí algunos artículos que escribiste. Leí uno que hablas del balcón de tu casa, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Tenés una linda vista. Creo que los balcones fueron muy recuperados, ¿no? Con todo esto. Creo que uno tenía un balcón y lo apreciabas y demás, pero me parece que en este momento el balcón pasó a ser un lugar indispensable para los que tenemos suerte de tenerlo, ¿no? Y ese poco sol que entra y que te permite sentir el calor del sol, la luz, etcétera, y también una cuestión de salud, ¿no? Porque uno necesita tomar un poco de sol por la vitamina, por todo lo que sea, ¿no? Entonces me parece que los balcones también permitían contactarte con otros, los balcones, ¿no? Esa cosa de poder salir y encontrar a un vecino en el balcón de enfrente, ¿no? Sí. Me parece que tuvieron muchos usos. Bueno, me alegro de haber conversado contigo, Claudia. Ya nos veremos personalmente, espero pronto. Yo creo que sí, aunque sea nos veremos con barbijo y con distancia de 2 metros, pero nos veremos. El barbijo ya está bastante incorporado, te digo. En la tele no lo usamos, pero salvo para la tele. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias a vos, Cristina. Adiós. Bueno, hacemos un corte, ya volvemos.